Buenos días, soy el doctor Miguel Ángel Rojas. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la enfermedad de la vesícula. Le llamamos colecistitis. Y si empezamos a considerar esta enfermedad, vemos que es una de las causas más frecuentes de la consulta por dolor abdominal, en la mujer sobre todo. Es una enfermedad que ataca desgraciadamente mayormente a la mujer, una proporción hasta de 7 o 8 por cada hombre. Y es común, se presenta en una edad temprana, cada vez la observamos que se pueda presentar en edades más tempranas, aunque después de los 40 es su tope máximo de presentación. Generalmente la colecistitis o la inflamación de la vesícula se puede dividir en dos causas más importantes. Aquella que está relacionada con cálculos, que es la más común sin duda alguna. El 80% de las causas de colecistitis se debe a cálculos, se llama colecistitis calculosa. Y otro porcentaje se puede deber a causas no calculosas, sea por disfunción de la vesícula que no trabaja bien, sea por un parásito, por una infección asociada a enfermedades como la diabetes, como el SIDA y algunos otros padecimientos que van asociados a elevación de colesterol, triglicéridos, exceso de peso principalmente. O pacientes que pudieran estar hospitalizados con mucho tiempo de ayuno, pueden desarrollar la enfermedad, o que estén con terapias muy especiales como alimentación endovenosa, etc. Es una enfermedad que puede tener básicamente una presentación leve, una presentación moderada o una presentación grave. La colecistitis no tratada adecuadamente puede desarrollar en un momento dado un cuadro de gravedad y está asociada a mortalidad. De tal manera que tiene varios matices en cuanto a la presentación de la enfermedad. Y es lo más común es que la enfermedad se presente en un estadio leve o moderado, donde el paciente presenta dolor, va al médico, se le da tratamiento y recurre a la enfermedad, sobre todo si es calculosa. Los cálculos en la vesícula son un indicador para un tratamiento definitivo. Sin embargo, cuando este no se da, se pospone, se ha visto como el 40% de los enfermos con este padecimiento que no son tratados definitivamente vuelven a tener un cuadro de agudización del problema. Otro porcentaje vive con su padecimiento hasta que en un momento dado se dispara la enfermedad. ¿Y cuáles serían, digamos, los factores que favorecen estar enfermos de la vesícula? Los comentábamos hace ratito. Es el fértil en la mujer, ser fértil, tener más de 40 años, tener hijos, sobre todo, tener 2, 3 hijos, estar bajo un tratamiento hormonal, estar excedido de peso, tener trastornos de su colesterol, triglicéridos, diabetes, entre otras, son las causas asociadas o que desencadenan con mayor facilidad el padecimiento. Sin duda alguna, el cuadro clínico que mayormente les va a manifestar es dolor. Es un dolor importante que se puede localizar en el cuadrante superior derecho del abdomen, se puede irradiar hacia la espalda o hacia el hombro, va acompañado de náuseas, falta de apetito, vómitos, ocasionalmente de fiebre, sobre todo cuando empieza a complicarse un poquito, hay fiebre, postración, y eso ya es un indicio de que el problema no es leve, sino que de leve pasa a un estadio más importante. Generalmente muchos de los enfermos tienen un antecedente previo de que ya han tenido dolor en esa área, y es un dolor que se despierta después de alimentarse, sobre todo si el alimento ha sido un alimento rico en grasas. Este tipo de alimentación estimula el vaciamiento de la vesícula, y si tiene algún problema de cálculos que obstruyan parcialmente la vesícula, entonces es cuando viene el dolor principalmente. Sabemos nosotros que la vesícula es un reservorio que guarda bilis, que constantemente cada hora, cada 2 horas se está vaciando en forma automática, en forma
controlada neuralmente, se vacía cada 2 horas y se vacía un 25% aproximadamente del contenido biliar. Por otro lado, cuando uno come, el vaciamiento de la vesícula se lleva a cabo hasta en un 75% para que esta bilis funcione en la digestión de sus alimentos, sobre todo si son grasas, para la emulsión de las mismas. Entonces, es un órgano de constante movimiento, inicialmente de reservorio, esa es su particular función, que se contrae cuando se necesita esta bilis en el tracto alimentario. Cuando no se contrae es cuando tenemos problemas, cuando hay problemas de contracción, cuando hay problemas de un mal movimiento de la vesícula para este objetivo. Entonces, cuando empezamos a ver vesículas que se enferman, que empiezan a contraerse muy lentamente, que ya sea un cálculo que obstruye por ahí la salida libre, o bien la falta de movimiento, producen que haya distensión de la vesícula y con ello que haya crecimiento bacteriano, que haya crecimiento que haya liberación de toxinas, producto de las bacterias, y que esto también influye por ahí un problema de vascularidad. La irrigación a veces empieza a fallar un poco y se empieza a desarrollar un cuadro ya de urgencia de vesícula enferma con infección. Y es una colicitis infecciosa que puede ser calculosa o no, con cálculos, piedras o no. Las piedras se forman, como ustedes saben, por la presencia de altos niveles de colesterol, igualmente asociado a exceso de peso, a pacientes con diabetes, pacientes con infecciones previas de la vesícula pueden formar cálculos, y esos cálculos pueden tapar también la vía de salida de la vesícula. Otras causas que frecuentemente observamos como causas de obstrucción es el famoso lodo biliar, que para algunas gentes pudiera no tener tanta importancia. Sin embargo, vemos cómo el lodo biliar está formado por microcálculos. Esos microcálculos tapan también y obstruyen la libre salida de la bilis, y eso provoca que también haya un problema agudo de la vesícula. Y como les decía, el cuadro clínico importante es, ya comentamos, es dolor, que hace que acuda al médico. Es un dolor intenso, acompañado, como dije, de náusea, vómito, falta de apetito, a veces postración, a veces fiebre, algún color amarillento de la piel pudiera acompañar esto, sobre todo cuando el cálculo migra. ¿Por qué es tan importante de tal forma diagnosticarlo, saber que está uno enfermo de la vesícula? Porque lleva complicaciones. El no atender la enfermedad en su tiempo puede complicar al paciente con la migración de un cálculo a la vía principal biliar, y esto producir pancreatitis inclusive, que pueden ser hasta graves, condiciones graves. Se asocia a una infección de las vías biliares. Las colangitis pueden ser un factor cuando un cálculo se impacta en la salida del conducto biliar, motivo de que migró de la vesícula hacia el conducto biliar, y esas son condiciones ya muy serias, por lo cual se recomienda una atención temprana del paciente cuando se sabe que tiene cálculos biliares presentes. El tener cálculos es una condición que nos va a significar complicaciones en forma temprana o a la larga. Eso debe tratarse de la manera más temprana posible, de la manera más adecuada, cuando el enfermo esté en la mejor condición, para evitarse problemas a largo plazo. ¿Cómo lo diagnosticamos este problema? ¿Cómo llegamos al diagnóstico de cálculos o de enfermedad vesicular? Tenemos sobre todo un estándar de oro que para nosotros es esencial en el diagnóstico de esta enfermedad, que es el ultrasonido abdominal. Tiene una sensibilidad cerca del 90%, es el estudio estándar de oro para este tipo de enfermedades, aunque la enfermedad la pudiéramos detectar también con otros estudios como la tomografía computada, la resonancia magnética, que la gammagrafía hepatobiliar, que la verdad no son tan indispensables para hacer un diagnóstico eficaz. Eficazmente lo hacemos con el sonido, es un estudio cómodo, es económicamente accesible, es rápido, no se radia el paciente, y tendría que haber un radiólogo cerca para hacerlo, pero sería
el estudio más a la mano para diagnosticar esto. Ya cuando la situación es complicada, podemos echar mano de otros estudios, como les comentaba, como la tomografía, que nos da un aspecto general de lo que es el área hepatobiliar, nos enseña la vesícula biliar, las cercanías de la vesícula, si hay complicaciones. Hablábamos de vesículas leves, levemente enfermas, o vesículas que pueden ser gravemente enfermas, como aquellas que tienen una afección ya de su pared, que tienen necrosis, que tienen problema de infección, que tienen problema de gangrena, y esto puede llevar a complicaciones como la perforación, el sangrado y el absceso, sobre todo dentro de la cavidad abdominal. Esto lleva a peritonitis y es una de las causas, aunque en forma un porcentaje no tan alto, que puede acabar con la vida del paciente si esto se descuida. De tal manera que la vesícula enferma no es una situación para que uno no la considere como un proceso serio. Es un proceso serio que habría que atender en forma temprana y rápida. Los tratamientos de hoy en día para las enfermedades vesiculares, tanto por cálculos o enfermedades asociadas a inflamación, es principalmente el retirar la vesícula. A este procedimiento se le llama colecistectomía. La colecistectomía es la extracción quirúrgica de la vesícula. Puede ser por abordaje abierto o abordaje laparoscópico. Ambos son adecuados. Claro que la tendencia hoy en día es de que tengamos nosotros un abordaje laparoscópico con mínima invasión, un acceso rápido, una recuperación muy pronta, estéticamente mejor, y una recuperación sobre todo al trabajo y labores cotidianas del enfermo mucho más rápidas, con un grado de complicación mínima, en donde ocasionalmente ya este tipo de factores nos hace que olvidemos un poco la cirugía abierta, aunque la cirugía abierta también es un procedimiento electivo muy importante que se deja para casos muy exclusivos, donde no podemos usar gas que se usa en la laparoscópica y que tendríamos que usar la vía usual, ¿no? La vía abierta, tan eficaz como la otra. Entonces, ese sería el tratamiento más adecuado. Y sobre todo la prevención, ¿no? La prevención, sí hemos platicado que es una enfermedad que se da en la mujer, en edad fértil, que tenga hijos, que esté asociada a exceso de peso, que esté asociada a la toma de cierto tipo de medicamentos. Bueno, pues vamos a evitar no que sea fértil ni que sea mujer, etcétera, etcétera, que eso no se puede evitar, pero sí podemos evitar la obesidad, podemos evitar el uso de medicamentos que puedan, sobre todo los hormonales, que puedan asociarse con esta enfermedad. Podemos evitar o estimular el uso de ejercicio, mantenerse en forma, dietéticamente llevar un orden alimentario que evite las grasas, que evite que nuestro cuerpo empiece a sufrir de colesterol alto, triglicéridos altos, síndrome metabólico, el diabético, controlarlo, evitar que el diabético se complique con una vesícula aguda. Si algo nos da de complicación vesicular severa es la diabetes. La diabetes mellitus no controlada o controlada bien puede darnos esa complicación vesicular, porque la circulación de la vesícula sufre en el diabético y eso facilita que se infecte y que haga frecuentemente unas vesículas o produzca vesículas complicadas con infección y gangrena, que representan una urgencia quirúrgica al 100%. De tal manera que esos son los puntos más importantes, sin duda alguna, de la enfermedad vesicular: cómo se presenta, la edad más común, los síntomas más frecuentes, cómo se trata, cómo se pudiera evitar que se presentara en un mayor rango que el que vemos hoy en día. Hoy en día en México se operan aproximadamente entre 500 y 700 mil casos de colecistectomía anuales. En Estados Unidos el porcentaje anda muy similar, y entonces es un padecimiento bastante frecuente, cuyo tratamiento es generalmente quirúrgico, pero puede prevenirse cambiando nuestros hábitos alimentarios, nuestros hábitos en relación a nuestro peso,
el diabético llevar un mejor control, y en esa forma podemos nosotros minimizar las complicaciones que conlleva esta enfermedad, que pueden ser leves, pero también pueden ser, o las hemos encontrado, graves, que pueden acabar inclusive con la vida del paciente. Entonces, sería lo más importante de cómo abordar esto, cómo se complica, cómo una vesícula debe ser tratada en forma temprana para evitar sobre todo complicaciones graves que pongan en riesgo la vida del paciente. Sería, yo creo que lo más importante a tratar el día de hoy. Si hubiera alguna duda o pregunta posteriormente, estamos en la mejor disposición de contestarla, y sería todo por esta mañana. Doctor, María Luisa Martínez pregunta, ¿qué tipo de comida tenemos que evitar si tenemos ese problema? Okay, los alimentos generalmente que se asocian con ese tipo de problemas son los alimentos que contienen alto contenido de grasa. De hecho, le llamamos colecistoquinéticos porque estimulan el movimiento de la vesícula. Si usted come un alimento grasoso, va a estimular doblemente la fuerza de contracción de la vesícula para vaciarse, y si tiene cálculos, entonces va a haber síntomas, que es dolor. Entonces generalmente lo veo muy asociado a comidas copiosas, a comidas grasosas frecuentemente, que es lo que debe evitar el enfermo. Bueno, con esto despedimos la plática de hoy. Si hay alguna otra solicitud de información, estamos en la mejor disposición de aclarar dudas o ayudarles con algún otro concepto. Muchas gracias.